La mañana del 3 de noviembre de 1938 amaneció distinta en Guanajuato. No era el frío lo que la hacía diferente, aunque el frío estaba ahí, filtrándose entre los callejones de piedra como agua entre dedos. Tampoco era la neblina que descendía lenta desde el Cerro del Cuarto, envolviéndolo todo en una penumbra pálida que hacía que las fachadas coloniales parecieran pintadas con acuarela diluida. Era otra cosa, algo que los habitantes más viejos de la ciudad describirían después como una quietud antinatural, como si la ciudad hubiera decidido, sin previo aviso, contener la respiración. En la calle de Pocitos, a 3 cuadras del Jardín de la Unión, la casona de los Ituarte llevaba días preparándose para el acontecimiento más importante que había vivido en sus 120 años de historia. Valentina Ituarte Domínguez, de 21 años, se casaría ese día con Rodrigo Castellanos Peralta, un ingeniero de 43 años que había llegado a Guanajuato desde Querétaro 18 meses atrás, con contratos de construcción en la bolsa y una sonrisa que las madres de la ciudad describían como irresistible. La boda era el evento del año. Más de 180 invitados esperaban en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, una joya de piedra rosa que dominaba la Plaza de la Paz desde 1693. Los arreglos florales habían llegado desde la Ciudad de México. El banquete había sido encargado al mejor restaurador de la región. Los músicos afinaban sus instrumentos en el atrio desde primera hora de la mañana. Valentina se miraba en el espejo ovalado de su habitación, el mismo espejo que había pertenecido a su bisabuela Consuelo, una mujer que, según la historia familiar, había muerto de pena 3 días después de que su marido fuera fusilado durante la Revolución. El vestido que llevaba puesto era de seda marfil, con aplicaciones de encaje hecho a mano en Celaya, trabajo de más de 4 meses de una costurera que ya tenía 80 años y cosía únicamente para novias de familias conocidas. Era un vestido extraordinario. Todo el mundo lo decía. Las hermanas de Valentina, Beatriz y Fernanda, lo habían repetido hasta el cansancio mientras la ayudaban a peinarse, a colocarse los pendientes de perlas que habían sido de su abuela materna, a perfumarse con agua de rosas que olía a jardín después de lluvia. Pero Valentina no podía sonreír. Había intentado hacerlo frente al espejo. Había practicado la expresión de felicidad que se esperaba de ella, esa sonrisa luminosa que todas las novias deben tener el día que se casan. No lo lograba. Algo en su interior, algo que no tenía nombre ni forma precisa, le apretaba el pecho desde adentro como una mano que no quería soltar. Su madre, doña Refugio Domínguez de Ituarte, atribuía los nervios al peso del momento. Era normal, decía. Todas las novias se ponían así el día de su boda. Ella misma había querido salir corriendo el día que se casó con don Agustín. Y aquí estaban, 32 años después, tan juntos como siempre. Valentina escuchaba las palabras de su madre y asentía, pero no las creía. Lo que sentía no era miedo al matrimonio, era otra cosa. Era la sensación de estar parada al borde de un precipicio que nadie más podía ver. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Don Agustín Ituarte, el padre de Valentina, era un hombre corpulento de 60 años, con bigote canoso y manos gruesas de quien ha trabajado la tierra toda la vida. Poseía una hacienda ganadera a las afueras de la ciudad que le había dado prosperidad suficiente para educar a sus 3 hijas en el colegio de las Ursulinas y para mantener la casona de Pocitos con dignidad. No era rico en el sentido que lo eran los Rocha o los Obregón, pero era respetado, que en Guanajuato valía más que el dinero. Cuando Rodrigo Castellanos había llegado a pedirle la mano de Valentina, don Agustín lo había estudiado durante 2 horas, con la misma atención que estudiaba el ganado antes de comprarlo. Al final, había dado su bendición, aunque algo en sus ojos, algo que doña Refugio notó, pero no comentó, no terminaba de estar del todo tranquilo. Rodrigo había llegado a Guanajuato con referencias impecables. Venía recomendado por el ingeniero Varela de Querétaro, un hombre conocido y respetado.
Sus contratos de construcción eran reales, podían verificarse, su trato era fino, sus modales educados, su conversación inteligente, conocía historia, música, arquitectura. Era el tipo de hombre que encantaba en las cenas, que caía bien a los padres y mejor aún a las suegras. A sus 43 años, decía haber dedicado su vida entera al trabajo, sin tiempo para el amor. Valentina había sido, según sus propias palabras, la primera mujer que lo había hecho querer detenerse. La joven lo amaba, o creía amarlo. Había confundido la intensidad con la profundidad, que es el error más antiguo del corazón. Rodrigo la cortejaba con una atención que bordeaba la obsesión. Flores sin aviso, cartas largas escritas a mano, con caligrafía cuidadosa, visitas puntualísimas que nunca duraban ni un minuto más de lo acordado. Había algo demasiado perfecto en todo eso, algo que parecía calculado en lugar de espontáneo, aunque Valentina no habría sabido explicar la diferencia en ese entonces. Eran las 9:45 de la mañana cuando comenzaron a descender la escalera de la casona. Don Agustín tomó del brazo a su hija, que caminaba con una lentitud que él interpretó como elegancia y que en realidad era resistencia. Los escalones de la casona eran de madera oscura y crujían levemente bajo el peso de los pasos, ese sonido familiar que Valentina había escuchado toda su vida y que ahora le parecía un lamento. Las hermanas iban detrás, cargando la cola del vestido con cuidado de no pisarla. Fue en el último escalón, justo antes de llegar al zaguán que daba a la calle, donde Valentina se detuvo. Se detuvo de una manera que no admitía explicación simple. No fue un traspié, no fue un mareo, fue una detención absoluta, como si sus pies hubieran decidido por su cuenta que no irían más lejos. Su cuerpo se tensó como cuerda a punto de romperse. Sus ojos se fijaron en la pared del zaguán, una pared desnuda de cal blanca, en la que no había absolutamente nada, ni cuadro, ni clavo, ni grieta que justificara esa mirada. «Papá», murmuró Valentina con una voz que no era exactamente la suya. Era su voz, sí, pero más baja, más rasposa, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Papá, hay alguien aquí». Don Agustín miró hacia donde miraba su hija y no vio nada. «Hija, ¿qué dices? Ya es tarde. El coche nos espera». Valentina no respondió. Seguía mirando la pared. Sus labios se movían en silencio, como si sostuviera una conversación que solo ella podía escuchar. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla izquierda, deshaciendo el trabajo cuidadoso de sus hermanas con el colorete. Beatriz dio un paso hacia ella y le tomó la mano. Estaba helada, no el frío de los nervios ni el frío del invierno, helada como el mármol de los sepulcros. «Vale», susurró Beatriz. «¿Qué te pasa?» Valentina parpadeó, volvió lentamente, como quien regresa de un lugar muy lejano. Miró a su hermana, luego a su padre, luego al zaguán vacío. Una expresión de confusión cruzó su rostro, seguida de algo que podría interpretarse como miedo, aunque no era miedo a algo que estuviera en ese lugar. Era miedo a lo que sabía que tendría que decir más tarde. «Perdón», dijo finalmente, con voz ya normalizada. «Son los nervios. Vamos». Nadie la contradijo. Don Agustín la tomó del brazo con más firmeza. Doña Refugio acomodó el velo que se había desplazado ligeramente. Beatriz y Fernanda retomaron la cola del vestido. La comitiva salió a la calle de Pocitos, donde los esperaban 2 automóviles negros, recién lustrados, que captaban en su carrocería el pálido sol de noviembre. Los vecinos se habían asomado a las ventanas. Algunos aplaudieron cuando vieron a la novia. Valentina sonrió para ellos, esa sonrisa practicada que seguía sin sentirse verdadera. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato estaba llena hasta los últimos bancos. El olor a incienso y a flores frescas se mezclaba en el aire pesado del templo. Rodrigo esperaba junto al altar con un traje oscuro impecable y una expresión que los presentes describieron después, unánimemente, como la de un hombre en total control de sí mismo. No estaba nervioso. Sonreía con esa sonrisa calculada, mirando hacia la puerta con la paciencia de quien sabe exactamente
qué va a pasar a continuación. Cuando Valentina apareció en el umbral del brazo de su padre, la congregación se puso de pie. El órgano comenzó a tocar y el sonido llenó cada rincón del templo con una solemnidad que hacía que el aire mismo pareciera más denso. Valentina avanzó por el pasillo central con los ojos fijos en el altar. No miraba a los invitados que le sonreían desde los bancos. No miraba las flores, ni las velas, ni los vitrales que arrojaban manchas de color sobre el piso de piedra. Miraba a Rodrigo con una fijeza que varias personas notaron y que interpretaron de maneras distintas. Algunos dijeron que era amor puro y concentrado. Otros, los que la conocían mejor, dijeron que parecía la mirada de alguien que está tomando una decisión irrevocable. El padre Jerónimo Salcedo, párroco de la basílica desde hacía 23 años, los recibió con la solemnidad que correspondía al momento. Era un hombre delgado, de voz grave y gestos precisos, que había casado a 3 generaciones de familias guanajuatenses y que tenía la costumbre de leer a los novios durante la ceremonia, con la misma atención con que leía los evangelios. Lo que vio en Valentina esa mañana lo inquietó desde el primer momento, aunque no habría sabido decir exactamente por qué. La ceremonia avanzó según el rito. Las lecturas, los cantos, el intercambio de anillos, que fue el momento en que la mano de Valentina tembló de manera perceptible cuando Rodrigo deslizó el anillo de oro sobre su dedo. Los invitados lo atribuyeron a la emoción. El padre Jerónimo lo anotó mentalmente, sin saber todavía qué hacer con esa información. Llegaron los votos. El padre Jerónimo se dirigió primero a Rodrigo Castellanos Peralta. El hombre respondió con voz firme y clara, mirando a Valentina con una expresión que era perfectamente legible como adoración y que, a la luz de lo que vendría después, habría de revelarse como algo mucho más oscuro. Luego el padre se volvió hacia Valentina. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no se planea, el tipo que cae sobre una habitación cuando algo ha salido completamente de su cauce. Valentina tenía la boca entreabierta. Sus ojos, que habían estado fijos en el padre Jerónimo, se desplazaron lentamente hacia Rodrigo, y entonces algo cambió en ellos. Algo que varias personas presentes describieron de maneras similares en los años siguientes, como si una llama se hubiera encendido detrás de su mirada, o como si alguien más hubiera comenzado a mirar desde adentro. Cuando Valentina habló, su voz no era la suya. La voz que salió de Valentina Ituarte no tenía la suavidad de sus 21 años. Era una voz áspera, vieja, que parecía venir de una distancia imposible de medir en metros o en kilómetros. Era una distancia de otro tipo, la clase de distancia que existe entre los vivos y los que ya no lo son. «No puedo», dijo esa voz. Y luego, antes de que el padre Jerónimo pudiera reaccionar, antes de que Rodrigo pudiera abrir la boca, antes de que don Agustín pudiera levantarse del banco donde estaba sentado con doña Refugio, la voz continuó. Él ya tiene una esposa, la tiene encerrada, la tiene llorando en un cuarto sin ventanas desde hace 8 meses. Su nombre es Concha, Concepción Arrieta de Castellanos. Vive, o intenta vivir, en la casa de la calle del Hormiguero número 16, en Querétaro. Tiene 37 años y 2 cicatrices en el cuello que él le hizo la última vez que intentó escapar. El silencio que cayó sobre la basílica fue el silencio de 180 personas que han dejado de respirar al mismo tiempo. Rodrigo Castellanos dio un paso atrás. Solo uno. Pero ese paso lo dijo todo. No fue el paso de un hombre inocente sorprendido por una acusación absurda. Fue el paso de un hombre que ha escuchado algo que no debería estar siendo dicho en voz alta, algo que él creía enterrado suficientemente lejos como para no resucitar nunca. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz que intentaba ser firme y que salía agrietada por los bordes. «Valentina, ¿qué te han dicho? ¿Quién te ha contado estas mentiras?». Pero Valentina ya no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en algún punto sobre el altar, un punto que ninguno de los presentes podía ver, como si estuviera leyendo algo escrito en el aire con tinta invisible.
Su respiración era entrecortada, rápida, el pecho subiéndole y bajándole bajo el encaje del vestido con una urgencia que asustaba. Y entonces habló de nuevo. Esta vez la voz era diferente. No la misma voz rasposa de antes, sino otra, más joven, más aguda, con un acento que no era de Guanajuato ni de ningún lugar cercano. Una voz que sonaba como alguien que lleva mucho tiempo sin poder gritar y que por fin, en este instante prestado, tiene la oportunidad de hacerlo. Me llamo Isabel Fuentes. Tenía 28 años cuando lo conocí en una feria en San Juan del Río. Me cortejó durante 4 meses. Me prometió matrimonio. Cuando le di acceso a la cuenta que había heredado de mi padre, desapareció. Pero antes de desaparecer, me marcó la cara con un hierro caliente para que ningún otro hombre me quisiera. Eso fue en 1933. Llevo 5 años buscando cómo ser escuchada. Un grito agudo cortó el aire del templo. Venía de los bancos de la derecha, donde una mujer de mediana edad se había desmayado sobre el hombro de su marido. Alguien más empezó a llorar. El murmullo que se extendió por la basílica fue creciendo hasta convertirse en algo que el padre Jerónimo, con su experiencia de 23 años oficiando ceremonias, nunca había escuchado en un templo sagrado. Era el sonido del miedo colectivo, ese ruido particular que hace una multitud cuando comprende que está presenciando algo que excede su capacidad de explicación. Don Agustín se había puesto de pie. Su cuerpo grande y pesado bloqueaba el paso del banco lateral mientras intentaba avanzar hacia el altar, hacia su hija, que seguía de pie junto a Rodrigo con los ojos perdidos en esa dimensión invisible. Doña Refugio lo retuvo del brazo con una fuerza que él no le conocía. «Agustín, no la toques todavía», susurró su mujer con una voz que no temblaba porque el miedo la había paralizado más allá del temblor. El padre Jerónimo, que en sus décadas de sacerdocio había desarrollado una capacidad particular para mantener la calma en situaciones extraordinarias, levantó las manos pidiendo silencio. La congregación obedeció, no por disciplina, sino porque todos querían escuchar lo que vendría a continuación, porque sabían, con esa certeza instintiva que no necesita justificación racional, que lo que estaba ocurriendo era importante, que lo que estaba siendo dicho a través de esa muchacha de 21 años en vestido de novia era algo que necesitaba ser escuchado. Lo que nadie había notado todavía, nadie excepto el padre Jerónimo, que estaba más cerca que cualquier otro, era que la temperatura alrededor de Valentina había descendido varios grados, no de manera gradual, sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno exactamente donde ella estaba parada. El aliento de la joven se condensaba en pequeñas nubes blancas con cada exhalación, aunque en el resto de la basílica no hacía suficiente frío para ese fenómeno. Y entonces Valentina habló una tercera vez. Esta voz era la más perturbadora de todas. Era antigua, cansada de una manera que iba más allá del cansancio físico. Era el agotamiento de alguien que ha estado esperando durante mucho, demasiado tiempo. «Él sabe dónde están las joyas de la familia Arrieta», dijo esa tercera voz. «Las tiene escondidas en el doble fondo de una maleta de cuero marrón, con hebillas de latón. La maleta está debajo de la cama del cuarto que renta en la calle de la Alhóndiga número 8, aquí en Guanajuato. Hay también un documento, un contrato firmado por Concepción bajo amenaza, cediendo la casa de Querétaro a nombre de él. La firma de ella está temblada porque tenía una mano rota cuando lo firmó. Rodrigo Castellanos se había puesto completamente blanco. Era el tipo de palidez que no tiene nada que ver con el frío ni con el susto. Era la palidez de alguien a quien le han arrancado de golpe toda la máscara que ha tardado años en construir. Sus ojos recorrían la basílica buscando una salida, calculando distancias, evaluando posibilidades. Pero había demasiada gente y estaba demasiado al frente, demasiado visible, demasiado rodeado. «Esto es una calumnia», dijo finalmente, con esa voz que ya no intentaba fingir firmeza. «Es obra de sus familiares. Me han tendido una trampa. Esta mujer está enferma, o la han drogado, o le han pagado para decir estas cosas y arruinar mi reputación.
Nadie le respondió. Nadie, porque todos estaban mirando a Valentina, que en ese momento había comenzado a convulsionar. No con la violencia brusca de quien tiene un ataque epiléptico, sino con una especie de vibración de todo el cuerpo, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir o por mantenerse adentro. No quedaba claro cuál de las dos cosas. El ramo de flores que llevaba en las manos cayó al piso del altar. Las flores se esparcieron sobre el mármol blanco, y el sonido que hicieron al caer fue absurdamente pequeño en medio de todo lo que estaba pasando. Beatriz, que había bajado corriendo desde los bancos, llegó hasta su hermana y la tomó de los hombros. «Valentina, mírame», dijo. «Valentina, estoy aquí». Los ojos de Valentina se volvieron hacia ella. Por un instante, solo un instante, parecieron reconocerla. Luego se pusieron en blanco. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, pero se grabó en la memoria de cada testigo con la claridad de una fotografía. Valentina se dobló hacia adelante, luego hacia atrás, con una flexibilidad que su cuerpo delgado de por sí no habría tenido de manera natural. Sus rodillas golpearon el mármol del altar con un sonido seco. De su garganta salió algo que no era exactamente un grito, ni exactamente un llanto, sino algo entre las dos cosas, una especie de lamento que varios testigos describirían después como el sonido más triste que habían escuchado en su vida. Y luego dijo, con la voz que ya era la suya, clara y finalmente reconocible, dijo una sola cosa antes de que su cuerpo se desplomara por completo sobre el mármol frío del altar. «Díganle a Concha que no está sola». El médico que fue llamado de entre los invitados, el doctor Primitivo Leal, que ejercía en el Hospital General de Guanajuato desde hacía 15 años, llegó hasta Valentina en 30 segundos y la examinó con manos que él mismo reconocería después como manos que temblaban. Le tomó el pulso, le revisó los ojos, le midió la respiración, lo hizo 2 veces, luego 3, porque los resultados que obtenía no eran los que su formación médica esperaba. Se volvió hacia don Agustín Ituarte, que estaba arrodillado junto a su hija, con la misma expresión con que debería mirarse el fin del mundo. «Don Agustín», dijo el doctor Leal con una voz que intentaba ser profesional y que no lo lograba del todo. «Su hija está viva, tiene pulso, respira, pero está en un estado que yo no sé cómo definirle en este momento». «¿Qué quiere decir con que no sabe cómo definirlo?», preguntó don Agustín. «Quiero decir que en mis 15 años de medicina no he visto algo así. Su temperatura es anormalmente baja para alguien que está vivo. Su pulso es irregular de una manera que no corresponde a ningún cuadro clínico que yo conozca. Y hay algo más». El doctor Leal dudó. Sus pupilas no reaccionan igual. La izquierda está dilatada, la derecha no. Eso normalmente indica daño neurológico severo, pero ella respira con normalidad y no hay señales externas de trauma. Rodrigo Castellanos aprovechó la confusión para comenzar a moverse hacia la salida lateral de la basílica. Fue un movimiento calculado, discreto, el tipo de movimiento que un hombre que ha pasado años evadiendo consecuencias sabe ejecutar en momentos de caos. Nadie lo habría notado si no hubiera sido por Gerardo Ituarte, hermano mayor de Valentina, que no había sido invitado como padrino, sino como simple familiar. Un hombre de 27 años, con los mismos ojos oscuros de su padre y con la misma capacidad de su madre para ver lo que no quería verse. Gerardo atravesó el pasillo lateral en 4 zancadas y puso su mano sobre el hombro de Rodrigo antes de que éste llegara a la puerta. «Usted no va a ningún lado», dijo en voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión. Rodrigo intentó zafarse. Gerardo apretó más fuerte. 2 primos que estaban en los últimos bancos entendieron lo que estaba pasando y se unieron a él. Los 3 hombres rodearon a Rodrigo Castellanos, con la cortesía suficiente para no causar más escándalo del que ya existía, y con la determinación suficiente para que quedara absolutamente claro que no iba a moverse de ahí hasta que alguien con autoridad decidiera qué hacer con él. En el altar, Valentina había comenzado a recuperar la conciencia. Abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el techo de la basílica, sus bóvedas de piedra anaranjada
con los ángeles pintados que la habían acompañado en misa desde los 5 años. Parpadeó varias veces. Luego preguntó, con una voz completamente normal, como si hubiera estado dormida y acabara de despertar: ¿Pudieron encontrar a Concha? Nadie supo qué responderle. Don Agustín la miraba de rodillas sobre el mármol con los ojos húmedos de un hombre que ha visto demasiado en demasiado poco tiempo. El doctor Leal seguía con los dedos sobre la muñeca de Valentina, tomándole el pulso por 4ª vez, como si los números fueran a cambiar si los repetía suficientes veces. El padre Jerónimo permanecía de pie junto al altar, con el misal cerrado entre las manos, rezando en silencio algo que no era ninguna oración conocida, sino simplemente las palabras que salen cuando uno ya no tiene palabras. «Pudieron encontrar a Concha», repitió Valentina. «Concepción Arrieta, en Querétaro, en la calle del Hormiguero, número 16. Necesitan ir rápido. Está muy débil». Su voz era la suya, completamente la suya. No había rastro de esas otras voces que habían llenado la basílica minutos antes. Era Valentina entera, lúcida, mirando a su padre con una urgencia que no admitía dudas sobre su estado mental. No era el delirio de alguien que acaba de sufrir un colapso. Era la claridad de alguien que sabe exactamente lo que dice y sabe también que el tiempo es un factor decisivo. Don Agustín tomó la mano de su hija. Estaba tibizando apenas, como si el calor regresara a ella de manera gradual desde algún lugar lejano. «Hija, ¿sabes lo que estás diciendo?» «Sé todo lo que dije, papá. Lo sé porque me lo dijeron ellas. Y antes de que le preguntes cómo o por qué o si estoy bien, necesito que alguien vaya a Querétaro. Necesito que alguien vaya hoy». Gerardo Ituarte, que había dejado a Rodrigo custodiado por los primos y había regresado al altar, escuchó las palabras de su hermana menor con esa clase de atención que solo se tiene cuando uno ha decidido creer algo que no puede probarse. Tenía 32 años, era contador de profesión, un hombre de números y certezas, pero lo que había visto en el altar en los últimos 15 minutos no cabía en ninguna columna de ninguna hoja de cálculo. «Yo voy», dijo simplemente. Doña Refugio levantó la vista hacia su hijo. «Gerardo, no puedes ir solo a Querétaro basándote en lo que dijo Valentina», terminó él la frase. «Sí puedo, mamá, y voy a ir». Mientras la familia Ituarte absorbía el peso de lo ocurrido, en la nave lateral de la basílica se desarrollaba una escena muy distinta. Rodrigo Castellanos, flanqueado por los primos de Valentina, había recobrado algo de su compostura superficial. Era un hombre que había pasado años perfeccionando la capacidad de parecer razonable en situaciones que no lo eran. Se había convencido a sí mismo, en los años de práctica que tenía, de que la realidad era maleable, que con las palabras correctas y la actitud correcta, casi cualquier situación podía reencuadrarse a su favor. «Todo esto es un malentendido», dijo con calma casi perfecta, dirigiéndose a los primos que lo rodeaban. «Entiendo que están confundidos y preocupados por Valentina. Es comprensible, pero lo que ocurrió ahí fue un episodio médico. El doctor mismo lo ha dicho. Las cosas que dijo no tienen fundamento. Si hubiera una mujer encerrada en Querétaro, ¿no creen que ya habría habido una denuncia, una investigación, algo?» El primo mayor, un hombre llamado Aurelio que trabajaba como empleado del Juzgado Civil de Guanajuato, lo miró con una expresión que no tenía nada de hostilidad y que precisamente por eso resultaba más intimidante que la rabia. «La maleta», dijo Aurelio simplemente. «¿Qué maleta?» «La maleta de cuero marrón con hebillas de latón, la que está debajo de su cama en la calle de la Alhóndiga número 8. Si no existe, si no hay ninguna maleta, usted quedará libre y podrá demandar a quien quiera por difamación». «Pero si existe...» Rodrigo no respondió. Volvió la cara hacia la puerta lateral de la basílica y Aurelio notó algo en ese gesto que confirmó lo que ya sospechaba. Era el gesto de alguien que está calculando cuántos metros hay entre él y la libertad, no el gesto de alguien que sabe con certeza que no tiene nada que esconder. Valentina fue trasladada a la casona de Pocitos en el coche de su padre. El doctor Leal insistió en acompañarlos y en examinarla de manera más completa en un ambiente tranquilo.
Los invitados se dispersaron lentamente de la basílica, en grupos pequeños, hablando en voz baja con esa mezcla de conmoción y fascinación que produce ser testigo de algo que uno sabe que va a recordar toda la vida. El padre Jerónimo se quedó solo en el altar durante casi una hora, de rodillas, sin rezar ninguna oración en particular, simplemente acompañando el silencio de la iglesia vacía con su presencia. En la casona, Valentina fue acostada en su cama de siempre, en su habitación de siempre, rodeada por los objetos familiares de su vida de 21 años. El doctor Leal la examinó durante 40 minutos. Al terminar, salió al corredor donde esperaban don Agustín y doña Refugio, y los miró con una expresión que intentaba ser médica y que era simplemente honesta. Físicamente está bien, dijo. No hay daño cardíaco. No hay signos de trauma neurológico, no hay nada que justifique lo que ocurrió desde un punto de vista estrictamente clínico. Su temperatura ya es normal, su pulso es regular. Si la viera por primera vez ahora mismo, diría que es una mujer completamente sana. ¿Y desde un punto de vista no estrictamente clínico?, preguntó doña Refugio. El doctor Leal guardó sus instrumentos en el maletín con movimientos lentos y deliberados. Desde ese punto de vista, señora, no soy la persona indicada para opinar. Hay cosas que la medicina puede explicar y cosas que todavía no puede. Lo que vi hoy en la basílica cae en la segunda categoría. Se despidió con una discreción que los Ituarte agradecieron. Don Agustín entró al cuarto de su hija y se sentó en el borde de la cama. Valentina estaba despierta, mirando el techo. Tenía la misma expresión tranquila y extraña que había tenido en la escalera esa mañana, antes de todo. «Cuéntame», dijo don Agustín. Valentina tardó un momento en comenzar. Cuando habló, lo hizo con una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a la paz de quien ya no tiene nada que ocultar. «Fue en la escalera esta mañana, papá. Cuando me detuve, vi a una mujer en el rellano. No era de aquí, quiero decir, no era viva. Lo supe de inmediato, de la misma manera en que uno sabe cuando está soñando, aunque dentro del sueño todo parezca real. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro suelto y marcas en el cuello. Me miró y me dijo, sin mover los labios, que tenía que escuchar lo que iban a decirme, que era importante, que había otras con ella. ¿Y las escuchaste? Las sentí más que escucharlas. Como cuando alguien te habla al oído desde muy cerca y las palabras entran directamente sin pasar por el aire. Me dijeron los nombres, las fechas, los lugares. Me dijeron lo de Concha. Me dijeron que Concha todavía estaba viva, pero que no le quedaba mucho tiempo. Y me dijeron que yo era la única persona que iba a estar suficientemente cerca de Rodrigo en el momento correcto para que alguien pudiera escucharlo. Don Agustín tomó la mano de su hija entre las suyas. «¿Por qué tú, hija?» Valentina lo miró. «Porque si yo me casaba con él, iba a ser la siguiente». No me lo dijeron con esas palabras exactas, pero lo entendí. Lo vi en cómo lo describían. Es un hombre que necesita mujeres con dinero y con familias que crean en él. Cuando ya no las necesita, las elimina. Yo era perfecta para él. La hacienda, el apellido, la posición. Una vez que hubiera firmado los papeles correctos, habría encontrado la manera de deshacerse de mí. La habitación estaba en silencio. En la calle de Pocitos, los últimos invitados pasaban camino a sus casas, aún hablando en grupos, todavía procesando lo que habían presenciado. El sonido de sus voces llegaba amortiguado a través de las paredes gruesas de la casona, como un murmullo lejano e irreal. «Papá», continuó Valentina, «necesito que Gerardo llegue a tiempo. Lo que me dijeron sobre Concha era urgente. Llevan meses sin darle comida suficiente. El frío de noviembre en Querétaro es muy duro, y ella no tiene ropa adecuada. Si no llegan pronto, ya va en camino», dijo don Agustín. Salió hace media hora. Valentina cerró los ojos con una expresión de alivio que duró solo un segundo, porque inmediatamente la reemplazó algo distinto. Una sombra breve, casi imperceptible, que cruzó su rostro como nube sobre el sol. ¿Y Rodrigo? Está retenido. Aurelio y los primos están con él. Nada va a pasar hasta que tengamos más información. Valentina asintió.
Luego dijo algo que don Agustín recordaría durante el resto de su vida. Ellas no se van todavía, papá. Siguen aquí, en la casa. Las siento. Están esperando saber si Concha está bien. No se irán hasta saberlo. Don Agustín miró alrededor de la habitación. No vio nada, pero sintió algo, una variación sutil en el aire, como cuando alguien abre una puerta en una habitación contigua, y el cambio de presión se percibe sin que uno entienda exactamente de dónde vino. Que esperen entonces, dijo finalmente. Se lo merecen. Mientras tanto, en el cuarto de huéspedes de la calle de la Alhóndiga número 8, Aurelio Ituarte y dos policías que habían sido contactados por el juez de paz del municipio procedieron con una diligencia que llevaba toda la autoridad legal necesaria. El dueño de la pensión, un hombre de 60 años llamado Evaristo, que había rentado el cuarto a Rodrigo durante 4 meses, abrió la puerta con manos que temblaban por la edad y por los nervios combinados. El cuarto era ordenado. Cama tendida, ropa doblada, libros apilados con precisión. Todo en él comunicaba al hombre metódico que Rodrigo quería que los demás vieran, pero debajo de la cama, exactamente donde Valentina había dicho, estaba la maleta, de cuero marrón, con hebillas de latón. Uno de los policías la sacó y la abrió sobre la cama. Ropa, documentos administrativos, nada extraordinario a primera vista. Luego, el policía presionó el fondo de la maleta con los pulgares y notó que cedía ligeramente en una esquina. Siguió presionando hasta que el doble fondo se soltó con un chasquido discreto. Dentro había joyas, un collar de perlas, varios anillos, aretes de oro, una pulsera con iniciales grabadas que decían C.A. Concepción Arrieta, y debajo de las joyas, doblado en 4, un documento mecanografiado con una firma al pie que, efectivamente, temblaba de una manera que ningún notario habría aceptado como muestra de voluntad libre. Aurelio miró al policía. El policía miró a Aurelio. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento, porque ambos estaban procesando la misma realidad imposible, que una muchacha de 21 años, en el altar de una basílica, había descrito con exactitud perfecta el contenido de una maleta que nunca había visto, en un cuarto al que nunca había entrado, perteneciente a un hombre que llevaba meses construyendo una mentira que casi nadie habría podido desmantelar. Casi nadie. Gerardo Ituarte llegó a Querétaro a las 4:40 de la tarde. Había salido de Guanajuato en el automóvil de un amigo que conducía con la urgencia de quien entiende que el tiempo no es un recurso disponible en cantidades infinitas. El camino entre las dos ciudades era de terracería en buena parte, lleno de curvas y de tramos, donde la visibilidad se reducía por la neblina que bajaba de las lomas. Tardaron más de lo que Gerardo habría querido. Durante todo el trayecto, no habló. Miraba por la ventana el paisaje que se oscurecía a medida que avanzaba la tarde y pensaba en su hermana menor, en su cara sobre el mármol del altar, en esas voces que no eran las suyas diciendo cosas que nadie debería saber. Gerardo era un hombre de 32 años que había pasado toda su vida adulta trabajando con certezas. Los números no mentían, los balances cuadraban o no cuadraban. Lo que no podía verificarse no existía, o al menos eso había creído hasta esa mañana. Ahora conducía hacia Querétaro, a buscar a una mujer cuya existencia había sido revelada por voces sobrenaturales, hablando a través de su hermana menor en vestido de novia, y lo hacía sin dudar un segundo, lo que significaba que algo fundamental en su manera de ver el mundo había cambiado en las últimas horas, sin pedirle permiso. La calle del Hormiguero resultó ser una calle estrecha en el centro histórico de Querétaro, adoquinada, bordeada por casas coloniales de fachadas descascaradas. El número 16 era una casa de 2 pisos con una puerta de madera oscura y pesada que parecía llevar años sin ser pintada. No había placa, no había letrero, no había ninguna señal de que adentro ocurriera nada fuera de lo ordinario.
Era exactamente el tipo de lugar donde algo terrible podía estar sucediendo sin que nadie en la calle lo supiera o quisiera saber. Gerardo tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo, con más fuerza. Desde adentro llegó un ruido sordo, difícil de clasificar, que podría haber sido cualquier cosa, o casi cualquier cosa. Gerardo miró al policía de Querétaro que lo acompañaba, un hombre joven llamado Efraín que había sido contactado por teléfono desde Guanajuato y que había llegado al punto de encuentro con una expresión entre escéptica y curiosa que todavía no se había resuelto en ninguna de las dos. El agente Efraín tocó la puerta esta vez con la autoridad oficial que le daba su uniforme. Policía del Estado. Abran la puerta. Silencio. Luego, desde algún lugar muy adentro de la casa, un sonido que no era difícil de clasificar en absoluto. Era una voz humana, débil, rasposa por el desuso, pero humana. Una voz que decía algo que ninguno de los dos hombres frente a la puerta pudo entender con claridad, pero cuyo tono comunicaba con una precisión brutal todo lo que las palabras no alcanzaban a decir. Efraín no esperó más. La puerta cedió al tercer golpe de hombro. Lo que encontraron adentro fue suficiente para que Efraín, que llevaba 6 años en la policía y había visto cosas que él mismo prefería no recordar, tuviera que salir al patio interior a tomar aire antes de poder continuar. La casa tenía 3 cuartos en la planta baja y una escalera que subía a otros 2 en el segundo piso. El cuarto del fondo, el que daba al patio trasero, estaba cerrado con llave desde afuera. No era una cerradura de puerta normal. Era un pasador de hierro grueso atornillado a la madera, de la manera en que se cierra algo que no debe abrirse desde adentro. El pasador estaba oxidado. Llevaba tiempo sin moverse. Efraín lo forzó con la palanca que cargaba en el cinturón. La puerta se abrió hacia afuera, y el olor que salió de adentro era el olor de un lugar donde alguien ha estado viviendo en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Oscuridad, humedad, el olor de la enfermedad y del miedo acumulados durante meses. En el rincón más alejado de la puerta, envuelta en lo que alguna vez había sido una cobija y que ahora era apenas un trapo grisáceo, había una mujer, 37 años según lo que Valentina había dicho, aunque en ese momento parecía tener muchos más. Tenía el cabello oscuro, enredado y opaco, la piel con un tono amarillento que hablaba de meses sin sol, los ojos entreabiertos que tardaron en adaptarse a la poca luz que entraba por la puerta abierta. En su cuello, claramente visibles incluso desde la distancia, 2 cicatrices de un grosor que no admitía interpretaciones alternativas sobre su origen. Era Concepción Arrieta de Castellanos. Gerardo se arrodilló junto a ella. Le habló con voz baja. Le dijo que habían venido a ayudarla, que estaba a salvo, que nadie iba a lastimarla. Concepción lo miraba sin terminar de entender, con los ojos de alguien que ha dejado de esperar que llegue nadie y que ahora no sabe exactamente qué hacer con la realidad de que alguien ha llegado. ¿Cómo supieron?, murmuró. Su voz era un hilo de sonido quebrado por meses de silencio. ¿Cómo supo alguien dónde estaba? Gerardo no respondió de inmediato. Observó el cuarto mientras el agente Efraín llamaba por radio para pedir una ambulancia. Era un cuarto de aproximadamente 3 metros por 3. No tenía ventana, solo una pequeña rejilla en la parte alta de la pared que dejaba pasar algo de aire, pero no luz suficiente para distinguir la diferencia entre el día y la noche. Había una jarra de agua, vacía, un plato con restos de comida que llevaba al menos 2 días ahí. Una cubeta en el rincón opuesto, cuyo propósito era evidente y cuya situación era indigna de describir en detalle. Mi hermana, dijo Gerardo finalmente. Mi hermana lo supo. Concepción cerró los ojos. De las comisuras le rodaron 2 lágrimas que dejaron surcos brillantes en la piel sucia de sus mejillas. Recé tanto, susurró. Recé tanto tiempo. Ya no sabía si alguien me escuchaba. Alguien la escuchó, dijo Gerardo, aunque no de la manera en que ninguno de los dos habría esperado. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Mientras esperaban, Gerardo exploró el resto de la casa. En el cuarto principal del segundo piso encontró lo que era claramente
el espacio de Rodrigo Castellanos. Ropa de buena calidad, documentos comerciales, libros de contabilidad y en el cajón de la mesita de noche, una libreta de pastas negras que Gerardo abrió con manos que habían dejado de temblar porque habían pasado al otro lado del miedo, a ese territorio más frío y más quieto, donde uno ya simplemente necesita saber. La libreta era un registro, no un diario en el sentido de confesiones íntimas ni de reflexiones personales. Era algo más metódico y por eso mismo más escalofriante. Nombres de mujeres, fechas, cantidades de dinero, propiedades. Junto a cada nombre, anotaciones breves y clínicas sobre el estado de cada situación, como si fueran expedientes de clientes, no de víctimas. Junto al nombre de Concepción Arrieta, había una anotación que decía simplemente, pendiente de resolver. Junto al nombre de una mujer llamada Isabel Fuentes, seguido de una fecha de 1933, la anotación decía, cerrado, junto al nombre de otra mujer llamada Lucía Bermúdez, seguido de 1936, cerrado. Cerrado significaba lo que Gerardo ya sospechaba que significaba. Junto al nombre de Valentina Ituarte, con fecha de ese mismo año de 1938, la anotación no decía nada todavía. El espacio estaba en blanco. Rodrigo no había tenido oportunidad de llenarlo. Gerardo cerró la libreta, la envolvió en un pañuelo limpio y la guardó en el interior de su saco, contra su pecho, como se guarda algo que debe llegar íntegro a las manos correctas. Bajó la escalera justo cuando los paramédicos entraban por la puerta principal con una camilla. Observó cómo sacaban a Concepción del cuarto oscuro hacia la tarde gris del patio, cómo la mujer entrecerró los ojos ante la poca luz exterior como si fuera un sol de mediodía, cómo sus labios se movieron en algo que podría haber sido una oración, o simplemente el reconocimiento en silencio de que seguía viva. En el camino de regreso a Guanajuato, ya de noche, Gerardo llamó a su padre desde el teléfono de la comisaría de Querétaro. Le contó todo. Don Agustín escuchó sin interrumpir. Cuando Gerardo terminó, hubo un silencio largo en la línea. ¿Cómo está ella?, preguntó don Agustín. Concepción, débil, pero viva. Los médicos dicen que va a recuperarse. Tiene desnutrición severa, principio de neumonía por el frío y humedad del cuarto. Pero va a vivir. Otra pausa. Gerardo, lo que encontraste en la libreta... Lo sé, papá. ¿Cuántas mujeres? En la libreta aparecen 7 nombres. 2 de ellas, Isabel Fuentes y Lucía Bermúdez, tienen la anotación de cerrado. Las demás, algunas con casos que llevan años sin resolverse. Necesito entregarle esto al fiscal en cuanto llegue. Don Agustín respiró profundo al otro lado de la línea. Valentina pregunta por ti cada media hora. Dile que encontramos a Concha. Dile que está viva. Dile que las voces tenían razón en todo. Hubo un silencio diferente esta vez. El silencio de un padre procesando que su hija de 21 años había sido elegida por fuerzas que él no comprendía para hacer algo que ningún sistema humano de justicia habría podido hacer a tiempo. Gerardo escuchó al otro lado de la línea un sonido que era inequívocamente el llanto contenido de su padre, un hombre de 60 años que no había llorado en público desde el funeral de su propia madre y que ahora lloraba en la oscuridad de su biblioteca, mientras afuera la ciudad de Guanajuato seguía su noche sin saber todavía todo lo que había ocurrido dentro de sus muros ese día. Papá, dijo Gerardo suavemente, Valentina está bien, todo va a estar bien. Lo sé, hijo, dijo don Agustín con voz que se recomponía de a poco. Lo sé, es solo que hay cosas que uno nunca espera entender, y a veces la vida te las pone enfrente de todas formas. Gerardo colgó el teléfono. Salió de la comisaría al frío de la noche queretana. Las estrellas estaban despejadas sobre los tejados coloniales. En algún lugar de la ciudad, Concepción Arrieta dormía por primera vez en meses en una cama de hospital, con una cobija limpia y una ventana que daba al exterior, con la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de ver amanecer. Rodrigo Castellanos Peralta pasó la noche del 3 de noviembre de 1938 en una celda del Juzgado Municipal de Guanajuato.
Era un cuarto pequeño de paredes de cal, con una ventana enrejada que daba a un callejón donde los gatos maullaban intermitentemente en la oscuridad. Había un catre de metal, una cubeta, una vela que fue apagada a las 10 de la noche por el guardia de turno. Rodrigo permaneció despierto en la oscuridad total, sentado en el borde del catre con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, en la misma postura en que un hombre se sienta cuando finalmente comprende que el castillo de naipes que ha construido durante años ha comenzado a derrumbarse y que no hay ninguna maniobra disponible para detener la caída. No era remordimiento lo que sentía, era algo más parecido al cálculo frío de quien evalúa daños. Repasaba mentalmente cada eslabón de la cadena, buscando el punto débil, el argumento que todavía pudiera funcionar, la versión de los hechos que un abogado hábil pudiera hacer sonar razonable ante un jurado. La maleta podía explicarse, las joyas podrían decir que eran un regalo de Concepción, el documento firmado era un contrato privado, podría argumentarse que fue voluntario. Incluso la libreta, si lograba que la declararan obtenida ilegalmente, podría quedar fuera del proceso. Pero Concepción Arrieta seguía viva. Eso era el problema que no tenía solución elegante. Mientras Concepción respirara, había una testigo directa, una mujer que podía hablar, que podía describir cada detalle de los 8 meses de encierro, que podía mostrar las cicatrices de su cuello ante cualquier tribunal del país. Y a diferencia de Isabel Fuentes, a diferencia de Lucía Bermúdez, Concepción no había sido eliminada a tiempo. Rodrigo había calculado que podía esperar hasta después de la boda con Valentina para cerrar ese expediente pendiente. Había calculado mal. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Castellanos había calculado mal. El juicio comenzó 6 semanas después, en diciembre de 1938, en el Palacio de Justicia de Guanajuato, un edificio del siglo XVIII con columnas de cantera verde y pasillos que amplificaban el eco de cada paso hasta convertirlo en algo que se parecía al sonido de la historia haciéndose. El caso había atraído atención de toda la República. Los periódicos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, habían enviado corresponsales. Las crónicas que publicaban mezclaban los hechos verificables con el elemento que ningún periodista podía ignorar aunque quisiera, la manera en que todo había salido a la luz. El fiscal del caso era un hombre llamado Primitivo Garza, de 48 años, con reputación de ser meticuloso hasta la obsesión y de no haber perdido un caso en 12 años de ejercicio. Garza había revisado cada pieza de evidencia con la atención de un relojero ante un mecanismo delicado. La libreta, las joyas identificadas por la familia Arrieta, el testimonio médico sobre el estado en que fue encontrada Concepción, los registros de desaparición de Isabel Fuentes en 1933, que habían sido archivados sin resolución, el expediente de la muerte de Lucía Bermúdez en 1936, registrada oficialmente como accidente, pero que a la luz de la libreta adquiría contornos que pedían ser reexaminados. Garza construyó el caso ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien sabe que una sola grieta puede derrumbar lo que ha tomado meses erigir. Pero había un elemento en el caso que lo desafiaba de una manera que ningún otro caso le había planteado antes. Era el elemento que toda la prensa llamaba el milagro de la basílica, o el prodigio de la novia, dependiendo de la inclinación religiosa o escéptica del periodista en cuestión. ¿Cómo presentar ante un tribunal lo que había ocurrido el 3 de noviembre, sin que la defensa lo convirtiera en evidencia de inestabilidad mental de la familia denunciante? ¿Cómo explicar que la investigación había comenzado a partir de información proporcionada por voces que hablaron a través de una joven en trance durante su propia boda? Garza había pasado noches enteras sopesando esa pregunta. Al final, llegó a la conclusión de que la única estrategia viable era no intentar explicarlo. Presentaría los hechos verificables. La maleta existía donde se dijo que existía. Las joyas eran identificables. Concepción estaba viva. La libreta era real. El origen de la información era, en última instancia,
irrelevante para el derecho penal. Lo que importaba era lo que la información había llevado a descubrir. Era una posición jurídicamente sólida, y resultó ser la correcta. La defensa, sin embargo, sí intentó explotar el elemento sobrenatural. El abogado de Rodrigo, un hombre de Ciudad de México llamado Larrañaga, que cobraba honorarios que habrían pagado la hacienda de los Ituarte varias veces, construyó su estrategia alrededor de la credibilidad de la familia acusadora. Presentó a Valentina como una joven inestable emocionalmente. Sugirió que el supuesto trance había sido una actuación preparada con anticipación. Argumentó que la familia Ituarte había investigado a Rodrigo por cuenta propia, había fabricado evidencia y había montado una escena teatral en la basílica para destruirlo públicamente. Era una estrategia audaz. Requería ignorar algunos hechos incómodos, como la temperatura anómala registrada por varios testigos durante el episodio, como los cambios de voz descritos por 180 personas que no tenían ningún interés en coordinarse para mentir, como el hecho de que Valentina Ituarte no tenía acceso a ningún tipo de información policial ni comercial sobre Querétaro. Pero Larrañaga era suficientemente hábil para hacer que la duda pareciera razonable, al menos durante los primeros días del juicio. Lo que deshizo esa estrategia fue Concepción Arrieta. Entró a la sala del tribunal el 13º día del juicio, caminando con bastón, todavía frágil de su recuperación, con el cabello recogido y un vestido oscuro que no podía esconder lo que habían hecho los meses de encierro con su cuerpo. Tenía 37 años y parecía 10 más. Se sentó en la silla de los testigos, con la espalda recta y los ojos fijos en Rodrigo, con una expresión que no era odio ni dolor, sino algo más difícil de nombrar, algo parecido a la mirada de alguien que ha sobrevivido lo suficiente como para ya no necesitar que el otro lo vea. Describió cada detalle de los 8 meses de encierro, con una precisión que hizo que el público en la sala dejara de moverse. Describió las fechas en que había dejado de tener agua suficiente, las noches en que el frío del cuarto sin ventana bajaba tanto que ella ya no podía distinguir si estaba despierta o dormida. Describió las 2 veces que Rodrigo había entrado al cuarto, no para darle comida, sino para recordarle que nadie la buscaba, que nadie sabía dónde estaba, que podía gritar todo lo que quisiera, porque las paredes eran suficientemente gruesas. Luego, al final de su testimonio, el fiscal Garza le hizo la pregunta que toda la sala esperaba. Señora Arrieta, cuando los oficiales llegaron a liberarla, usted preguntó cómo habían sabido dónde encontrarla. ¿Recuerda la respuesta que le dieron? Concepción asintió. Su voz era firme. Me dijeron que una joven en Guanajuato lo había dicho durante su boda, que había dado mi nombre, mi dirección, la descripción del cuarto. Me dijeron que esa joven no podía haber sabido ninguna de esas cosas por medios normales. ¿Y qué pensó usted cuando le dijeron eso? Concepción. Miró hacia el público por un momento. Sus ojos se detuvieron en Valentina Ituarte, que estaba sentada en la primera fila junto a su familia, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una expresión serena que nadie en esa sala habría podido interpretar como la de una farsante. Pensé, dijo Concepción con voz clara, que había rezado durante 8 meses, sin saber si alguien me escuchaba, y que al final alguien me escuchó, no de la manera en que yo había pedido que me escucharan, sino de la única manera en que todavía era posible. El silencio que siguió fue el silencio de una sala donde 200 personas han decidido simultáneamente que no hay nada que agregar. Larrañaga no realizó contrainterrogatorio. Era el movimiento más inteligente que podía hacer. Cualquier pregunta que le hiciera a Concepción Arrieta en ese momento solo habría profundizado el daño. El jurado deliberó durante 4 horas, 4 horas que la familia Ituarte pasó en un corredor del Palacio de Justicia sin hablar casi, bebiendo café que nadie terminaba, mirando el reloj en la pared con la atención de quien sabe que lo que viene a continuación va a ser definitivo. Valentina estaba sentada entre su madre y su hermana Beatriz. Tenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, y don Agustín,
que la observaba desde el banco de enfrente, notó que sus labios se movían de vez en cuando en un silencio que no era oración convencional, sino algo más parecido a una conversación privada con interlocutores que nadie más podía ver. Cuando los llamaron de vuelta a la sala, Rodrigo Castellanos entró esposado entre dos guardias. Por primera vez desde el inicio del juicio, su compostura había cedido de manera visible. Tenía ojeras profundas, la mandíbula tensa, los ojos que recorrían la sala sin detenerse en ningún punto con la inquietud de un animal que ha comprendido que el cerco se ha cerrado completamente a su alrededor. El veredicto fue unánime en todos los cargos: privación ilegal de la libertad con agravantes, fraude mediante engaño y coacción, homicidio en el caso de Isabel Fuentes, cuyo cuerpo fue encontrado semanas después del inicio del juicio en la casa de San Juan del Río, donde Rodrigo había vivido en 1933, exactamente donde los investigadores buscaron a partir de la información de la libreta. Homicidio en el caso de Lucía Bermúdez, cuya muerte fue reexaminada y reclasificada. Tentativa de homicidio en el caso de Concepción Arrieta. La sentencia fue de 42 años, sin posibilidad de reducción por buena conducta. Rodrigo Castellanos tenía 43 años el día de su sentencia. Las matemáticas eran brutalmente claras. Cuando el juez leyó el fallo, Rodrigo se puso de pie de golpe, con una expresión que había abandonado ya todo vestigio de control. Gritó que era víctima de una conspiración, que la evidencia había sido fabricada, que todo el proceso era una farsa montada por una familia de fanáticos supersticiosos que habían confundido la histeria de una muchacha desequilibrada con un mensaje del más allá. Los guardias lo sujetaron. Él seguía gritando mientras lo sacaban de la sala. Y entonces sucedió algo que los presentes describirían durante décadas como el momento más perturbador de todo el proceso, más que los testimonios, más que las pruebas, más que cualquier detalle del crimen en sí mismo. Rodrigo dejó de gritar de golpe. En medio de su forcejeo con los guardias, se detuvo completamente. Sus ojos se abrieron con una amplitud que no parecía voluntaria. Estaba mirando hacia la primera fila del público, donde estaba sentada la familia Ituarte, pero su mirada no se detenía en ninguno de ellos. Se detenía en algún punto ligeramente detrás de ellos, o quizás al lado, o quizás en una dimensión que solo él podía percibir en ese instante. Su cara se transformó, no con la rabia que había mostrado un momento antes, con algo diferente, con miedo, con el tipo particular de miedo que produce ver algo que uno sabe que no debería poder ver y que sin embargo está ahí, completamente real, completamente presente. Aléjenlas, dijo con voz que ya no tenía nada de la compostura calculada que lo había definido durante meses. Aléjenlas de mí. Nadie en la sala entendió a quiénes se refería. Nadie, excepto Valentina, que en ese momento abrió los ojos lentamente y miró hacia el lugar donde Rodrigo miraba, y en cuya cara apareció una expresión que su madre describiría después como la expresión de alguien que acaba de ver que una promesa ha sido cumplida. Los meses que siguieron al juicio fueron de una quietud extraña para la familia Ituarte. No la quietud del alivio, que es una cosa luminosa y expansiva, sino una quietud más densa, más sedimentada, como la que queda en una habitación después de que ha pasado algo que ha cambiado sus dimensiones sin mover ninguno de sus muebles. La casona de la calle de Pocitos seguía siendo la misma. Las escaleras crujían en los mismos peldaños de siempre. El olor a madera vieja y a flores del jardín interior seguía siendo el olor de la casa. Pero algo en el aire había cambiado de manera permanente, algo que ninguno de los miembros de la familia habría sabido nombrar con precisión y que todos experimentaban de la misma manera, como una presencia que se había ido, pero había dejado su huella, como el perfume de alguien que ya no está en la habitación, pero cuyo rastro persiste en el aire varios minutos después. Valentina no volvió a escuchar voces. Lo dijo claramente cuando su madre se lo preguntó, 3 semanas después del juicio, con la delicadeza con que se hacen las preguntas que dan miedo. No, mamá. Se fueron. Lo supe esa misma tarde en el tribunal, cuando vi que Rodrigo las veía. Supe que ya habían dicho lo que necesitaban decir
y que ahora podían irse. No lo sentí como una pérdida. Lo sentí como cuando uno termina de leer un libro muy largo y cierra la última página. Y hay tristeza, pero también una especie de plenitud, como si todo hubiera llegado exactamente a donde tenía que llegar. ¿Y tú, hija? ¿Cómo estás tú? Valentina había tardado un momento en responder. Estaba bien, decía, diferente, pero bien. Había algo que había cambiado en su manera de estar en el mundo, algo difícil de explicar a quien no lo había vivido desde adentro. Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos que ella no sabía que llevaba puesta. Veía las cosas con una nitidez nueva, una conciencia más aguda de que el mundo tenía más capas de las que la mayoría de las personas percibía en el transcurso ordinario de sus vidas. No era una carga, era más bien como haber aprendido un idioma nuevo que no se puede desaprender. Concepción Arrieta se recuperó completamente en los primeros meses de 1939. Su familia, que la había buscado durante los 8 meses de su desaparición sin obtener respuesta de ninguna autoridad, la recibió en Querétaro con la mezcla de alivio y de rabia contenida que produce reencontrarse con alguien a quien se creyó muerto y que no ha muerto, pero tampoco ha regresado intacto. Concepción necesitó tiempo, mucho tiempo, pero era una mujer con una tenacidad que el encierro no había podido romper, solo comprimir. Y esa tenacidad fue la que la sostuvo durante el proceso largo y no lineal de volver a construirse. Meses después del juicio, Concepción viajó a Guanajuato. Llegó una mañana de marzo sin avisar. Tocó la puerta de la casona de Pocitos y preguntó por Valentina. Las dos mujeres se sentaron en el jardín interior de la casa, bajo una bugambilia que empezaba a florecer con el principio de la primavera, y hablaron durante 3 horas. Nadie de la familia escuchó lo que se dijeron. Doña Refugio les llevó café y pan dulce y las dejó en paz con la sabiduría de quien entiende que hay conversaciones que necesitan ocurrir sin testigos. Cuando Concepción se despidió esa tarde, abrazó a Valentina durante un tiempo que ninguna de las dos midió. Al separarse, le dijo algo al oído. Valentina asintió. Concepción se fue caminando por la calle de Pocitos sin voltearse, y Valentina la vio alejarse desde el zaguán hasta que dobló la esquina y desapareció. Nunca se volvieron a ver en persona, pero se escribieron cartas durante más de 20 años. La última carta que Valentina recibió de Concepción llegó en 1961. Era breve. Decía que había encontrado paz, que vivía en una casa pequeña con jardín en las afueras de Querétaro, que había aprendido a coser y que las manos que habían tardado meses en dejar de temblar ahora bordaban con una precisión que a veces la sorprendía. Decía que pensaba en Isabel y en Lucía con frecuencia, que les había puesto flores en el lugar donde habían sido encontradas, que creía que estaban bien, donde fuera que estuvieran. La carta terminaba con una frase que Valentina subrayó con lápiz y que conservó entre las páginas de un libro durante el resto de su vida. Hay formas de sobrevivir que nadie nos enseña, porque nadie espera que las necesitemos, y sin embargo las encontramos. Rodrigo Castellanos murió en la prisión de Escobedo en 1961, 23 años después de su sentencia, de una afección pulmonar que los médicos del penal atribuyeron a las condiciones de humedad de los dormitorios. Tenía 66 años. No recibió visitas en todo el tiempo que estuvo encerrado. El expediente de su muerte fue archivado sin que nadie lo reclamara. Los periódicos que lo habían cubierto con tanto detalle durante el juicio publicaron notas breves de una sola columna en páginas interiores. Así terminan algunos hombres que comenzaron creyendo que el mundo les pertenecía. Lo que no terminó fue la historia de Valentina. La casona de los Ituarte, en la calle de Pocitos, adquirió con los años una reputación que la familia nunca buscó, pero que tampoco intentó desmentir. Los vecinos hablaban de luces que se encendían solas en el cuarto del segundo piso, el que había sido de Valentina desde niña, de música que a veces se escuchaba desde la calle, en noches sin viento, una música sin instrumento identificable, más parecida a un zumbido armónico que a una melodía reconocible, de la figura de una mujer joven que aparecía de vez en cuando en el jardín interior,
visible desde la calle a través de la reja, que desaparecía cuando alguien se acercaba a mirar más de cerca. Los Ituarte no confirmaban ni negaban. Don Agustín, cuando alguien le preguntaba en el café o en la plaza, simplemente decía que en su casa había mucha historia y que la historia pesa, a veces más que los muebles. Lo decía sin dramatismo, con la ecuanimidad de un hombre que ha llegado a hacer las paces con cosas que en otro tiempo lo habrían desvelado. Valentina nunca se casó, no porque no hubiera pretendientes, lo sabía, sino porque ninguno le producía lo que ella había aprendido a reconocer como la ausencia de alarma. Era una señal nueva en su repertorio de percepciones, una que no habría sabido leer antes del 3 de noviembre de 1938, y que ahora era tan natural como reconocer el frío o el hambre. Cuando alguien no era lo que parecía, ella lo sabía. No siempre podía explicar por qué lo sabía, pero lo sabía. Y esa certeza le daba una libertad que ningún matrimonio habría podido darle. Se dedicó a la enseñanza. Fue maestra de primaria durante 30 años en una escuela del centro de Guanajuato, a 3 calles de la Basílica, donde había ocurrido todo. Pasaba frente al edificio casi todos los días de su vida adulta. A veces se detenía un momento frente a la puerta principal y miraba hacia adentro, hacia el altar donde las flores cambiaban con los ciclos litúrgicos y donde el padre Jerónimo, ya muy anciano, seguía oficiando misas hasta bien entrados los años 50. El padre Jerónimo y Valentina hablaron varias veces a lo largo de los años, siempre en el atrio de la basílica, siempre de pie, siempre con esa clase de conversación que no necesita mucho tiempo para ir al fondo de las cosas. El sacerdote murió en 1957. Antes de morir, dejó un testimonio escrito, guardado en los archivos de la diócesis de Guanajuato, en el que describía lo que había presenciado el día de la boda. El documento terminaba con una reflexión que el padre Jerónimo había tardado casi 20 años en escribir, porque necesitaba ese tiempo para encontrar las palabras correctas. Escribía que en sus 40 años de sacerdocio había aprendido que la misericordia divina no siempre opera dentro de los límites que los seres humanos consideramos apropiados o comprensibles, que hay momentos en que la justicia necesita instrumentos que la razón no puede anticipar, que lo que había visto en la basílica el 3 de noviembre de 1938 era, en su opinión más honesta, el acto de amor más extraño y más puro del que había sido testigo en toda su vida. Extraño porque desafiaba todo lo que la teología y la ciencia podían explicar. Puro porque no había en él ningún interés, ninguna ganancia, ninguna recompensa posible para quienes lo habían ejecutado. Solo la necesidad de que se supiera la verdad, solo el peso insoportable de morir sin que nadie supiera lo que les había ocurrido. Hoy, en 2026, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato sigue en pie en la Plaza de la Paz, exactamente donde ha estado desde 1693. Los turistas la visitan por su arquitectura, por su historia, por la imagen de la Virgen que guarda desde el siglo XVII. Los guías que trabajan en la plaza conocen la historia del 3 de noviembre de 1938 y la cuentan con variaciones según quien pregunta y cuánto tiempo tiene. Algunos la cuentan como anécdota curiosa, otros, los que la conocen mejor, la cuentan con el respeto que se le da a las historias, que no admiten ser reducidas a anécdota. En el Panteón de San Sebastián, donde fue enterrada Lucía Bermúdez, después de que su caso fue reexaminado y sus restos fueron trasladados con los honores que no tuvo en su muerte original, hay una lápida sencilla. Al lado de su nombre y sus fechas, hay una frase breve que eligió su familia cuando por fin pudo darle sepultura digna. Dice: «Nos escucharon al final, en el cementerio de San Juan del Río, donde fue enterrada Isabel Fuentes con sus padres ya muy ancianos presentes. La lápida dice simplemente: no olvidada. La tumba de Valentina Ituarte está en el Panteón Municipal de Guanajuato. Murió en 1998
A los 81 años, en su cama, en la casona de la calle de Pocitos, que nunca fue vendida mientras alguno de los Situarte vivió. Su lápida no tiene frase adicional, solo su nombre, sus fechas, y debajo, una sola palabra que Gerardo eligió antes de morir, porque era la palabra que mejor resumía lo que había aprendido de su hermana menor en los 60 años que la sobrevivió de cerca. La palabra era valiente. Cada noviembre, alrededor del día 3, aparecen flores en su tumba, no siempre las mismas flores. A veces son rosas blancas, a veces son claveles, a veces son flores silvestres sin nombre comercial que nadie ha podido identificar con certeza. La familia que todavía vive en Guanajuato ha intentado averiguar quién las deja. Nunca lo ha descubierto. Las cámaras que instalaron en una ocasión registraron que las flores simplemente estaban ahí en la mañana, sin que ninguna grabación mostrara a nadie acercándose a la tumba durante la noche anterior. En las noches frías de noviembre, cuando la niebla baja de los cerros que rodean Guanajuato y llena los callejones con esa penumbra blanca que hace que la ciudad parezca flotar sobre el tiempo en lugar de existir dentro de él. Los habitantes más viejos dicen que a veces se ven figuras caminando por las calles del centro, 3 o 4 mujeres juntas, vestidas de blanco, que caminan con una calma que no es la calma de los vivos, sino algo más antiguo y más sereno. Caminan en silencio, sin prisa, mirando los escaparates y los callejones y las fachadas de piedra con la expresión de quienes reconocen un lugar que amaron y que ahora pueden recorrer sin el peso que antes les impedía hacerlo. Desaparecen antes de que nadie pueda acercarse lo suficiente como para ver sus caras con claridad, pero quienes las han visto coinciden en algo, en que no producen miedo, en que hay algo en su manera de moverse, en la quietud de su presencia, que produce más bien lo contrario, una especie de calma inesperada, como cuando uno está muy cansado y finalmente puede descansar, como cuando algo que ha estado pendiente durante mucho tiempo se resuelve por fin de la única manera en que podía resolverse. La justicia tiene caminos que la razón no anticipa. Los secretos enterrados eventualmente encuentran la manera de salir a la superficie. Y las voces que fueron silenciadas de una forma o de otra, en el momento correcto, con el instrumento correcto, terminan siendo escuchadas. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato abre sus puertas cada mañana a las 7. El primer rayo de sol que entra por los vitrales del lado oriente cae exactamente sobre el lugar donde Valentina Ituarte se arrodilló el 3 de noviembre de 1938. El mármol, en ese punto, tiene un color ligeramente diferente al del resto del piso, una variación sutil que los restauradores han notado y que no han podido explicar como deterioro natural ni como diferencia en el material original. Es solo una mancha clara en el mármol oscuro, pero está ahí y permanece, y cada mañana el sol la encuentra en el mismo lugar, como si supiera exactamente a dónde mirar.